Los lenguajes son introducidos separadamente, lo que ayuda a que el espectador separe también el discurso. En esta obra, Calderón expone genialmente la evolución de un proceso de violencia lingüística, desarrollando su progresión en cada una de las tres jornadas. En la primera, la conversación entre Gandía y Yupanqui es el inicio del paradigma de la incomunicación lingüística y muestra la imposibilidad del entendimiento entre incas y españoles, quienes en principio se observan. Dice Pedro de Gandía: de su lengua el frase no entiende, pero de su acción es bien que entiende, que debe ser cacique de valor y de nobleza. Y utiliza la lógica de los seres humanos en contacto inicial. Uno pregunta ¿a qué viene? Y el otro responde: a sacarte de la idolatría tan ciega como parece. Y enarbola los dos palos para declarar que la cruz es su símbolo sagrado. Esta actuación representa para Yupanqui un síntoma de amenaza y prepara una flecha para lanzarse. El conflicto se produce en la obra como consecuencia de esta incomunicación. Yupanqui interpreta la cruz que porta Gandía como un arma de guerra, y cito: pues arbolando ese tronco contra mi bien claro muestra que me llama a la batalla. La violencia del lenguaje llega a su punto culminante en la segunda jornada, cuando se pasa del intercambio de palabras y la falta de entendimiento a la guerra. Como expone Andy, in Act 2 there is no verbal exchange between the two cultures because the language of communication is war. Durante esta jornada, la violencia física es la protagonista, teniendo de telón de fondo el sitio de conflicto. Pizarro arenga a sus tropas diciendo que hay que tener españoles, al arco no parece. Pero la guerra no acapara toda la atención. La sombra del posible sacrificio de Guacolda es una amenaza constante al largo del año. En la tercera jornada se da un paso más en la asimilación del otro por la violencia y se consigue con la unidad del lenguaje como consecuencia de la conquista española. Calderón refleja esta colonización, además de en el lenguaje, en la vestimenta y en la propia identidad de los protagonistas, lo que muestra una violencia epistémica más violenta incluso que la física. Los protagonistas, 30 años después de la guerra, se han convertido a la fe cristiana y viven inmersos en la estructura social de los colonizadores. Yupanqui se hace llamar Francisco, mientras que Guacolda pasa a ser María. El cambio de nombre simboliza no solo la transmutación de la sociedad incaica al modelo español, sino también una colonización completa que incluye la pérdida de identidad de los sujetos. Sin embargo, aunque hable español y vista con otra ropa, para Calderón siempre quedan las raíces y Yupanqui se vuelve a enfrentar a la estructura cultural cuando trata de exponer la imagen de la Virgen que tiene en mente. Calderón juega también a lo largo de la obra con dos formas distintas de entender el mundo que se concretan en el plano artístico y la diferencia para entender la vida entre platonismo, neoplatonismo y neoaristotelismo. El aristotelismo busca alcanzar la verdad sacando consecuencias a partir de las formas de actuar de los fenómenos naturales, mientras que el neoplatonismo afirma la preeminencia del mundo de las ideas y que la única manera de llegar a las ideas abstractas es a través del recuerdo, de la intuición. La conversación entre Yupanqui y Gandía en su encuentro de la playa es el paradigma del diferente modo de pensar del que parten incas españoles. Yupanqui solo está interesado en conocer el origen y la finalidad de la llegada de Gandía, es decir, quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. Todo ello, razonamiento intelectual que busca hallar a partir de conceptos abstractos con múltiples interpretaciones. Por el contrario, Gandía parte de la observación del pueblo inca que huye y de la sociedad de Yupanqui para deducir su nobleza de linaje y el valor de su espíritu. Más, cuando Gandía acerca a la cruz a Yupanqui, considera que no hay motivo para que el indio crea que va a ser atacado, ya que la cruz es para él un símbolo cultural evidente. Sin embargo, se trata de un símbolo que Yupanqui no puede entender porque no tiene la herramienta necesaria para decodificarlo. Aunque sabe que los troncos sirven para otras muchas cosas, también ha visto alguna vez que con troncos se podía hacer daño a otro y al no disponer de suficiente información intuye equivocadamente que se le está atacando. Yupanqui explica el suceso de este modo. Un tronco que traía arboló contra mí, la aljaba mía un arpón contra él, pero al instante que le quise flechar, una radiante luz me cegó. Gandía, por su parte, al ver que Yupanqui tensa su arco, ve esta actitud como amenaza, puesto que el arco y las flechas son armas de guerra.
Gandhi es capaz de decodificar el mensaje y dice: aunque ignoro qué es lo que decir me intentas, no ignoro que a mí me llamas, pues embebida la cuerda me aguardas. Intuye que va a ser atacado. Yupanqui utiliza una estructura mental basada en el método inductivo de conocimiento aplicado en esta situación. Al creer que los invasores son una amenaza, entiende cualquier gesto contrario como un ataque. Sin embargo, Gandhi, por su parte, actúa aplicando el método deductivo desarrollado desde la lógica aristotélica para llegar a una conclusión. Además, para hacer más evidente la contraposición de las distintas formas de entender el mundo durante toda la obra, como ya se ha podido observar, la idolatría actúa como consejera de los ídolos. Incluso en la tercera jornada trata de manipular a Tucapel para que acabe con la Virgen, la imagen de la Virgen que está creando el pan. Idolatría es un personaje del mundo de las ideas abstractas, al que Calderón da vida y atributos identificándolo en el lado divino, por lo que está incorporando a la obra un elemento atemporal propio de otro plano, y aunque se arriesga a perder credibilidad en el público, sin embargo, en este caso consigue que idolatría como abstracción cobre una gran fuerza debido a que refleja la ausencia de realidad de los incas y permite reforzar el tema de la fe cristiana en el drama. En la tercera jornada vuelve a producirse el enfrentamiento entre neoplatonismo y aristotelismo, pero esta vez en el plano artístico. Yupanqui decide esculpir una estatua con la imagen de la Virgen. Sin embargo, y aunque trata de plasmar la idea de belleza que tiene en su mente, le es imposible esculpirla correctamente. Él mismo conoce sus limitaciones. Bien sé que nunca aprendí esta arte, pero no sé qué interior carácter fue el que en el alma imprimí desde el punto que te vi. Pero sus carencias artísticas no son obstáculos para él, porque lo importante es que el espectador sea capaz de descubrir la belleza de la Virgen a través de la contemplación. Sin embargo, cuando muestra la imagen, se da cuenta de que lo que los demás esperan de la expresión de la belleza, sin tener que recurrir a la imaginación para completar la figura de la Virgen. Idolatría, como procede del mundo de las ideas, y por tanto, como funciona dentro de la estructura platónica, debe intervenir para destruir el trabajo de Yupanqui. Dice idolatría: bien sé cuánto es imposible conseguirlo su torpeza, mas la fe con la que la labra me ofende de tal manera que por vengarme en la fe, aún más que en la suficiencia, no ha de haber medio que no ponga astucias y cautela, no solo en desvanecer el afán de sus tareas. Se produce, por tanto, el enfrentamiento entre el modelo artístico que proclama Aristóteles, basado en la observación de la naturaleza y el oficio del artista, quien requiere conocimientos para realizar la obra, y la concepción no platónica que aspira a estimular la imaginación para lograr una imagen de la belleza. Calderón impone este conflicto, no solo como parte de la historia que cuenta, sino también a nivel estructural. La inclusión de idolatría en una obra histórica muestra la convivencia del mundo real con el de las ideas. Sin embargo, en la misma ejecución de la obra no parece dejar nada a la libre imaginación del espectador. Todo lo sucedido es representado. Es por tanto real, en tanto que el espectador puede verificar con sus sentidos lo que le sucede en la escena. Calderón resuelve el conflicto final de la obra haciendo que los ángeles completen la obra creada por Yupanqui. El conflicto entre opuestos desarrollado desde los inicios de la obra queda resuelto dramáticamente a través de la intervención divina, al igual que ha ocurrido en los milagros anteriores. Sin embargo, estas mismas intervenciones dejan el camino abierto para deducir que son consecuencias de la incapacidad por parte de la sociedad de usar su imaginación, de esforzarse por entender las razones del otro, de entender el concepto de belleza interior que trata de mostrar Yupanqui, que si esto hubiera ocurrido, no hubiese sido necesaria la intervención milagrosa para llegar al entendimiento y evitar todo tipo de violencia